El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Diálogo Mayor. Es un programa de la Universidad del Rosario para todos los colombianos, para todos los ciudadanos. Aquí tratamos temas de ciencia, tecnología, arte, cultura, todos los temas que les interesan a los colombianos. Bien, hoy tendremos un programa muy interesante. Un programa dedicado a la transformación de Colombia, dedicado al desarrollo económico, social, cultural, empresarial del país. Colombia es un país que se transforma rápidamente y requiere de cambios y de vigilantes sobre este tema. Pues bien, este tema tiene muchas aristas, pero antes de empezar vamos a revisar algunos datos que nos interesan. El año pasado, en la primera encuesta empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá entrevistó a 1.400 empresas con sus respectivos empresarios y gerentes para indagar sobre la posición de nuestros empresarios con respecto al proceso de diálogos de paz que vive Colombia, a los procesos de integración y de inclusión en Colombia. Pues bien, las noticias son interesantes. Cerca del 60% de estos encuestados muestran una actitud favorable frente a los diálogos de paz y más del 80% sienten que los diálogos de paz a largo aliento, de largo alcance, contribuyen directamente con la inversión extranjera, por supuesto con el crecimiento económico y social de Colombia. Pues bien, para tratar este tema de mucha importancia, hemos invitado a un personaje de lujo para Colombia y para todo el país. Está con nosotros el empresario Arturo Calle. Bienvenido a Diálogo Mayor, nos encanta que esté con nosotros. Muy buenas noches para ustedes y todos los televidentes y los colombianos en general. Muchas gracias, don Arturo. Pues vamos a empezar hablando con este empresario que le ha entregado al país una serie de elementos y una serie de características para el progreso del país. Y la primera pregunta, por supuesto, para don Arturo es muy concreta y es, ¿cuál es el papel en este momento de los empresarios y de la empresa en general en los tiempos que vive Colombia? Pues el papel de todos nosotros los empresarios y en estos tiempos es generar más empleo, más desarrollo para el país, no retroceder, seguir adelante. Las cosas no están fáciles debido a la devaluación del peso en relación al dólar, pero ese no es el motivo para que nos asustemos, sino continuemos y estemos creando nuevos conceptos, nuevos productos, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo y lo que están haciendo la mayoría de los colombianos. Colombia tiene una clase empresarial muy pujante, muy importante. Si esta clase empresarial que tiene el país no fuera como es, la situación sería muy diferente, lo veríamos en otros países. Pues los colombianos estamos enseñados a trabajar, a producir y a crear desarrollo y empresa en general. Yo creo que es una parte muy importante que tiene el país y que lo debemos de reconocer. Don Arturo, ¿usted considera que en los últimos momentos del país los empresarios han sido estimulados en términos de reformas tributarias, en términos de estímulos a la inversión? ¿Cómo se siente tratado el empresario en el país? Bueno, el empresariado organizado, correcto y transparente se siente bien, pero necesitamos un empujoncito, una ayuda. El presidente dijo, en Colombia muy pocos pagan mucho y muchos no pagan casi nada o nada. ¿Qué necesitamos? Que haya una compensación donde el empresariado organizado tenga unos impuestos que sean justos, razonables y que sean pagables. Y que todo aquel que no pague impuestos entre en el mismo concepto. Impuestos justos, pagables, razonables y que todos paguemos. Yo creo que el país necesita cambiar ese concepto de que la evasión no es negocio. Hoy en día
los colombianos interpretan de que la evasión sí es negocio. Para los empresarios organizados, y en este caso, este servidor y la empresa y la mayoría de mis colegas, es un negocio pagar impuestos, pero impuestos justos. Colombia, yo lo he dicho, es un carrusel de evasión, es una rueda que gira lo mismo con lo mismo, y eso le está haciendo un daño muy grande al país. Y ahora que vienen los diálogos de paz y que ojalá haya la paz para nuestro país, el país va a requerir de una economía más pujante, de unos recursos económicos, y esos recursos están, pero hay que recogerlos. ¿Cómo se comporta el tema de la reforma tributaria actualmente y qué esperaría uno de una reforma tributaria a futuro? Yo creo que una reforma tributaria a futuro es acabar con la evasión, no buscar más impuestos, porque es que cuando en un país se habla de que la evasión del IVA puede estar en un 35 y un 40%, y la de renta puede estar en las mismas, o sea, hay una evasión fácil de 30, 35 o 40 billones de pesos. Ahí está la plata. No hay necesidad de reformas, no hay necesidad de más impuestos. Que hayan reformas para que haya una justicia tributaria me parece excelente. Lo del IVA, yo no estoy de acuerdo sobre el IVA. ¿Por qué? Porque si el país necesita dinero, ahí está, pero agáchese y recójalo. Está hecho, recójalo. Pero subir el IVA me parece que no es sano. Y le digo por qué. Los colombianos han perdido su capacidad de compra de una manera aterradora. Vaya usted a un supermercado para que vea que todo lo que compraba hace 2 años ya le vale un 25, un 30% más. La canasta familiar ha subido de una manera impresionante. Yo le voy a dar un dato muy sencillo. Hace unos 2 años, de 2 años a esta parte, la libra de carne le está costando alrededor de un 60% más al consumidor. Eso lo dice todo. Y se lo digo ¿por qué? Porque me consta, porque mis hijos también son ganaderos. Así de sencillo. O sea, yo no estoy buscando estadísticas, sino lo que está pasando. Y ustedes ven en el mercado y en el desarrollo y en el vestuario. En el vestuario ha subido un 40, un 50 y un 60% más. Hay productos menos costosos, pero la calidad también es mucho menor. Entonces, créame de que el país necesita una justicia social y una justicia tributaria. Es un tema muy interesante. Un empresario que sabe y conoce. Cero evasión, congelación o negación de los temas de IVA y sobre todo una equidad y justicia tributaria. Tenemos que tener un país que estimule a nuestros empresarios porque de lo contrario el país no sigue creciendo. Vamos a este primer corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos a Diálogo Mayor, este programa que está dedicado a todos los temas de empresarios, sociedad y desarrollo. Hoy tenemos a un invitado de primera línea, a don Arturo Calle, que nos está contando cuál es su percepción de los cambios y transformaciones que tiene que hacer Colombia para seguir creciendo. Vamos a hablar, don Arturo, de paz y empresarios. Estos compromisos de los empresarios con la paz y este compromiso del Estado con los empresarios tiene que ver efectivamente con un cambio de normas, de reglas de juego para dejar un flujo de caja que se pueda invertir para la paz. Sobre eso, ¿qué nos podría decir? Primero, la paz es interesante a nivel cualquier país y Colombia la necesita. No podemos, los que vivimos en la ciudad, negarnos a que haya paz. Yo que visito mucho el campo, que tenemos negocios en el campo, etcétera,
vemos la pobreza, vemos la falta de equidad hacia nuestros campesinos, y hay una cosa muy triste, ver cómo nos matan nuestros campesinos, las ciudades intermedias, las poblaciones pequeñas. Eso es duro. Yo en una entrevista que tuve en la W, me entrevistaron al respecto y lo único que hice fue llorar. ¿Por qué? Porque es que yo quiero a la población colombiana, yo quiero a esta gente del campo. Necesitamos una paz, pero una paz duradera. Para llegar a esa paz necesitamos también que haya una justicia social, que haya equidad en ese aspecto. Para tener justicia social se necesita unas normas, se necesita acabar con la evasión, se necesita acabar con la corrupción, se necesitan unas leyes, se necesita justicia. Los colombianos dicen de que hemos perdido mucho nuestras leyes, que existen, pero no se llevan a cabo como deben de ser las normas que están escritas. La corrupción me parece gravísimo. Yo creo que la evasión es tan grave como lo que es estas organizaciones que están fuera de la ley. Este país tiene que acabar con la corrupción. ¿Para qué? Para que nos enseñen a ser honrados. Es que en Colombia le dicen a uno, mire, el mejor negocio es ser pícaro, es ser corrupto. Entonces usted, en vez de trabajar durante 20, 30 años, bregue a ver dónde se puede volver corrupto, y con eso paga con 4, 5, 6 años y te dan la casa por cárcel. No, esta desigualdad no la puede seguir viviendo el país. El país necesita que nos enseñen y que le enseñen a las nuevas generaciones a que haya honestidad, transparencia. Sí se puede. Lo que pasa es que si no hay voluntad es muy difícil. Y no estoy hablando de este gobierno, no, en absoluto, ni de ninguno. Estoy hablando de las normas, de las leyes, y de que los colombianos se han vuelto, no todos, una parte dedicados a la corrupción. Necesitamos la paz, necesitamos el alivio para el campo, necesitamos volver al campo, necesitamos desarrollar la parte agrícola, que es muy importante. Este país le debe de dar 100% importancia a la parte agrícola, pero la parte agrícola sin la paz no va a existir. Por eso necesitamos la paz. Las divisas de este país la produce la parte agrícola, 100%. Ganadería, flores, café, banano, azúcar, etcétera. Pero la mayoría no es la parte industrial, en la parte agrícola. Ahí está la riqueza. Para que haya agricultura se necesita la paz. Tenemos que seguir defendiendo y buscando la paz. Sin duda. Don Arturo, usted ha mencionado algo muy importante que uno no suele escuchárselo a los empresarios, y es un cambio de cultura. Un cambio de cultura implica una transformación de los colombianos, unos colombianos que siguen normas claras, que son correctos en su proceder, éticos en su consumo y en su producción. ¿Usted siente que los colombianos han ido cambiando, que hoy tenemos una Colombia distinta, una Colombia más optimista, una Colombia que puede afrontar los próximos 30 o 40 años el posconflicto, o tenemos que corregir muchas cosas? Tenemos una Colombia y unos colombianos que sí están creyendo más en el país, invirtiendo más, creen en el país 100%, pero por lo que le dije, es que este país tiene una clase dirigente espectacular y no son ricos. En Colombia creen que el que desarrolla una gran empresa es rico. No, es un gran administrador. Tan no es rico que se muere y nada se puede llevar. Y sus herederos tampoco se pueden llevar nada. Colombia lo que tiene son millones de colombianos empresarios, excelentes administradores. Pero ese cuento de que es que Julano es rico, no, Julano no es rico, es un excelente administrador. O si no, si fuera rico, pues todo lo que tiene se lo podría llevar. Si yo fuera rico y me pudiera llevar lo que tengo, no me gastaba un peso en esta vida, sino lo dejaba para la próxima. Entonces,
Hoy en día los colombianos tienen un concepto empresarial espectacular, pero tenemos que corregir y que las leyes se apliquen. Reglas de juego claras para que haya un país justo, equitativo e incluyente. Primera gran conclusión. Segundo, por supuesto, un cambio de cultura entre los colombianos, un cambio en la producción, en el consumo y en la distribución. Y por último, algo muy importante que ha mencionado don Arturo, educación. Esto tiene que ver directamente con la educación, con las familias. Vamos al segundo corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Bueno, estamos de regreso nuevamente en Diálogo Mayor, en una conversación muy interesante con don Arturo Calle, quien hace una reflexión interesante sobre qué debe hacer hoy un empresario, la empresa, la educación, el Estado, el país en general, para ser un país viable en los próximos años. Pues bien, don Arturo, habíamos quedado en un tema muy interesante que nos llama la atención, el tema de la educación. ¿Qué nos podría decir? ¿Quién ha sido de pronto su orientador, su guía en los años de su vida como empresario? ¿Quién le ha entregado esos elementos a usted para hoy ser efectivamente un empresario exitoso, sin duda? Bueno, lo mío más que todo es nato porque mi padre murió a los 39 años, entonces yo no tuve sino a mi madre, que fue una guía espectacular en cuanto a mi persona, en cuanto a la honradez, la corrección para expresarse uno, el estar uno bien acompañado, tener unos amigos correctos, saber uno con quién anda. Dicen en Antioquia, dime con quién andas y te diré quién eres, a saber si uno sentar en una mesa, etcétera. El resto ha sido Jesucristo que me ha orientado, lo mío es muy nato. Yo le cuento una cosa y lo digo pues con humildad, pero con una satisfacción muy grande. Creo que sobre parte de administración y sobre ventas y dirección administrativa, en mis manos no han pasado 3 libros. Ha sido algo que me ha gustado desde niño, ha sido algo nato. He tenido la perseverancia de hacer las cosas, todo me ha salido bien, no he tenido equivocaciones empresariales. Lo que a uno le gusta en la vida, yo creo que lo hace bien desde que tenga dedicación y desde que vea uno un horizonte permanente. Eso es muy importante. Yo me siento muy feliz y Jesucristo ha sido como muy especial conmigo, pero no conmigo, con todos los seres humanos. Lo que pasa es que uno tiene que perseverar y gustarle lo que hace. Don Arturo, si a usted en este momento se le pidiera algunas recomendaciones o sugerencias generales sobre la responsabilidad y el papel de los empresarios en Colombia para asumir lo que podríamos llamar el posacuerdo o el posconflicto, ¿en dónde centraría usted este trabajo? Primero, en apoyar el posconflicto. Segundo, mirar si se puede ir vinculando esta clase de personas a base de irlas conociendo, irles prestando como una enseñanza, como irlos introduciendo en la parte empresarial, porque es gravísimo también de que señalemos a estas personas a toda hora como unas personas asesinas, como una persona de que para nosotros va a ser un peligro grandísimo. No, yo creo que si estas personas están a bien de cambiar, pues el concepto de nosotros los empresarios también tienen que cambiar. Yo soy muy amigo del diálogo, de sentarme a conversar con la gente. No me asusta si una persona infringió la ley o no la infringió para conversar con ella, pero tenemos también que ir mirando a ver si los vamos vinculando en la parte empresarial y en el campo, porque de lo contrario son personas que van a estar totalmente inactivas y la inactividad yo creo que lleva a las personas a obrar relativamente mal
y la desocupación yo creo que es uno de los problemas grandes que tiene el ser humano cuando se levanta y dice, ¿y ahora qué hago? Yo creo que vale la pena que los empresarios vayamos pensando en eso, lo mismo la parte del campo. Y debemos de hacerlo. Ahora, el país en general tiene que mirar de que no podemos seguir viviendo esta situación de los crímenes, de la violencia, del campo, etcétera. Yo creo que el país, si Dios quiere, va a salir adelante y vamos a tener que ayudar al posconflicto, indudablemente. Pero el primero que se tiene que ayudar es el Estado colombiano, que ya lo dije, impuestos justos, contribuyentes justos, y ahí está la plata. Y con plata hacemos grandes cosas porque desarrollamos país. Al desarrollar país y infraestructura del país, ahí hay trabajo para toda esta gente. Don Arturo, para cerrar, ¿usted ve al país con optimismo en los próximos años? Sí. Mire, sí lo veo siempre y cuando nosotros seamos optimistas. Ningún país puede progresar cuando la mayoría de las personas no son optimistas. Yo creo que hay que tener optimismo. Mire, hoy en día las ventas en pesos a veces las tenemos iguales. En unidades estamos vendiendo menos. Con todo y eso, todos los empresarios vendiendo menos unidades están creciendo, sacando nuevos desarrollos, nuevos proyectos. Nosotros, por ejemplo, como empresa tenemos 2 grandes proyectos que nos los reservamos, lógico, porque los queremos desarrollar sin que todavía pues sea vox populis en el país, pero estamos abriendo en el mercado internacional en Centroamérica, vamos a abrir otros puntos de venta en otros países, estamos aquí abriendo nuevos almacenes, nuevos conceptos y tenemos 2 grandes desarrollos espectaculares. Tenemos que ser positivos y el trabajo yo creo que es la mayor riqueza. La empresa nuestra no trabaja por dinero, sino porque es el placer más grande del mundo. Y ya que tratamos ese tema, yo sí le quiero decir al país, nadie se jubile. Puede que terminen unos años y les den una plata en una empresa, pero se retiren de ahí y vayan a buscar un empleo cualquiera, así le paguen a uno lo que quieran. La jubilación es morir en vida. Eso es muy horrible cuando uno ve la pared al frente. Por favor, colombianos, no busquen la jubilación, busquen la parte económica que se la dan cuando ya cumplieron unos años en una empresa, perfecto, pero no busquen sentarse, que eso es morir en vida, eso es envejecer inmediatamente. Bueno, pues muy bien. ¿Pero qué? ¿Ya vamos a terminar tan rápido? Ya nos toca acabar. No. El tiempo se nos fue y realmente quedaron muchas cosas entre el tintero. Pero tendremos otra oportunidad. Otra oportunidad y agradecemos a nuestro ilustre invitado porque creo que hubo muchas recomendaciones interesantes. Ya lo oyeron, un empresario que cree en el país, que es optimista, que cree en la educación, que cree en la investigación, que cree efectivamente en que haya una equidad y una justicia tributaria, que cree que el Estado colombiano debe estimular más a nuestros empresarios para que haya flujo de caja e inversión para la paz. Un empresario que cree en la paz. Pues bien, estas son parte de nuestras conclusiones. Agradecemos a don Arturo siempre su presencia a Diálogo Mayor. Lo tendremos nuevamente y a ustedes, como siempre, los esperamos todos los jueves. No nos olviden, estamos en las redes sociales. Una feliz noche.